Buenos días, hermanos. Espero que tengan una buena mañana y continuando con lo que hemos estado haciendo ya desde ayer. Quería compartir hoy día con usted algo de la palabra de Dios, así que les voy a pedir a todos que si tienen su Biblia a mano, la puedan tomar y ir al libro de Juan, en el capítulo 17. Como ya hemos aprendido en muchas ocasiones, Jesús nos enseñó a nosotros un poco más atrás en el capítulo 15 que una vida que llevaba fruto era posible gracias a una potente conexión con Dios, con Él en particular para los creyentes. Él mismo dijo en el versículo 5 que separados de Él no podíamos hacer absolutamente nada. De igual manera, durante su vida terrenal, Jesús siempre resaltó que la relación que Él tenía con su Padre Celestial era de vital importancia para Él, para que Él pudiera desarrollar su ministerio en la tierra. Sin duda también la oración era parte fundamental de esta relación. A Jesús le vemos orar en varias ocasiones en la Biblia y yo quisiera que pusiéramos especial énfasis en una de sus oraciones que se conoce como la oración de Jesús o la oración sacerdotal de Cristo. Y esta está en el capítulo 17, que les voy a pedir que para profundizar un poco más ustedes puedan leer en su casa. Esta oración, en resumen, tiene tres peticiones en particular. La primera, que está entre el versículo 1 y el 5, es que Él fuese glorificado. La segunda petición es que los apóstoles fueran santificados, y eso lo vemos entre el versículo 6 y el versículo 19. Y la tercera, que es a la que le vamos a dar énfasis hoy día, es a que la iglesia se mantenga unida, a que su pueblo, a sus hijos se mantengan cercanos con el mismo sentir. Hoy vamos a poner énfasis en esa última petición y para eso les voy a pedir que vayamos al versículo 20 y al versículo 21. El versículo 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 20 dice: los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y por qué quisiera poner énfasis en esa última de las tres peticiones que contiene esta oración? Porque Jesús oró por ti y oró por mí. Y parece increíble notar que ya más de 2000 años después podemos ver en su palabra que el Señor, antes de partir de este mundo, de su ministerio terrenal, Él oró fervientemente al Padre por ti y por mí. Es importante notar en el versículo 1 del capítulo 17 esta observación que Juan hace acerca de la actitud que Cristo tenía cuando oraba al Padre. En esta oportunidad Él dice que Él alzó los ojos al cielo y dijo estas palabras: Jesús oró por ti y por mí. Jesús oró por las futuras generaciones de creyentes, y en esa claramente está incluido usted y yo. ¿Cuál fue la petición? En particular, en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno. La unidad que Jesús pide no es solamente de una unidad de naturaleza organizacional, no es solamente la maquinaria eclesiástica, podríamos decir, sino también tiene que ver con una unidad espiritual. Versículo 21 dice después, versículo 20 dice después: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Imagínese la unidad de la que Cristo está hablando. Dios Padre y Dios Hijo como el ejemplo que Él nos pone de lo que Él quiere que su iglesia sea. ¿Qué diferencia podría existir entre Cristo y Dios? Siendo Dios, siendo la divina, ¿cierto? En este caso con el Espíritu Santo, la Trinidad, la Santa Trinidad. ¿Qué diferencia podría haber entre ellos? Ninguna, porque son uno. Esta unidad espiritual se ve materializada en la iglesia, en la primera iglesia. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, ¿cierto? Podemos ver esta unidad. Y esta unidad era tal que la Biblia dice, los famosos, ¿cierto?, unánimes del libro de los Hechos, que tenían el mismo sentir, que estaban con el mismo deseo en el corazón de poder hacer la voluntad de Dios. Y esa es la unidad que Dios quiere ver en su iglesia y que hoy día es tan necesaria. ¿Y por qué es tan necesaria esta unidad? Versículo 21 dice por qué. Y el versículo 21 dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad se manifestó en la vida de la iglesia, en el principio, en Hechos, y fue notoria para toda la gente. Y fue tan notoria que a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez, dice la Biblia, en Antioquía.
Eso quiere decir Cristos pequeños o seguidores de Cristo. Entonces, sin que ellos pusieran un templo y un letrero, sin que ellos se autodenominaran cristianos, la gente vio algo. Y lo que vio fue unidad. Y esa unidad tenía dos propósitos. Primero, que la iglesia se fortaleciera. Y segundo, que esa unidad mostrara la divinidad de Cristo al estar en unión con su Padre Celestial. Aún sin vernos en persona en estos días, ¿cierto? Gracias a Dios podemos contar con este medio digital para poder reunirnos, para poder continuar siendo esa luz que Dios quiere que seamos. El versículo decía, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así nosotros podemos materializar el deseo ferviente que tuvo Cristo al hacer esta oración. Esta oración que estaba en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios siempre ha estado que las personas puedan ser salvas, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. También podemos tomar ejemplo y orar al Padre en el mismo sentir de Cristo. ¿Cómo orar? Entonces, hoy día, Señor, por favor, danos esa unidad que tanto necesitamos como iglesia. Esa unidad que en situaciones difíciles como la que está pasando en nuestro país hoy día, quizás se pueda ver mermada en alguna manera. Por diferencias de opinión, porque yo pienso esto o yo pienso aquello. Hace un par de días resaltábamos eso. Lo importante, hermanos, es mantenernos unidos para que el Señor pueda igual mostrar su luz a través de nosotros, aún estando en la casa. Ocupar los medios que tenemos a disposición para poder ser un ánimo y ser un aliciente para que otros se acerquen a Él. Señor, danos unidad. Señor, danos el mismo sentir de tu corazón. Y una aplicación práctica para hoy. ¿Dónde empezar? Bueno, comience por su casa. Esta es una preciosa oportunidad para fortalecer esta unión, en primera instancia en su familia, en mi familia. Unirse en oración, en la lectura, en la meditación de la Biblia. Es increíble poder notar en estos días en que hemos permanecido más tiempo en casa una diferencia grande. ¿Por qué? Porque todos los días corremos. Andamos para allá y para acá en el trabajo, en la misma iglesia a veces las actividades que tenemos, que son buenas, ¿cierto? Pero muchas veces tanta actividad y tanto trabajo nos distrae de la responsabilidad que en el caso de los varones y de las mujeres que son amas de casa, ¿cierto?, tienen de llevar a cabo la comunión a Dios. Antes había un sacerdote que intercedía por todo el pueblo, pero hoy en día es responsabilidad de cada creyente tener una comunión con Dios. En el matrimonio de los varones de guiar a su familia a una comunión con Dios, y muchas veces fallamos en eso. Entonces esta unidad que Dios quiere manifestada en su iglesia tiene que partir por la casa. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos en estos días. Otra cosa que podemos aprovechar en estos días es hacernos realmente responsables de la educación cristiana de nuestros hijos. Y ese es otro punto importante porque hemos delegado en muchas ocasiones con total tranquilidad, porque el mundo nos ha enseñado así, la educación de nuestros hijos al sistema escolar y a la iglesia. Y está bien que nuestros hijos aprendan en la iglesia, pero no debemos olvidar, hermanos, que la principal responsabilidad de criar y de educar a sus hijos en el camino del Señor es suya y mía. Entonces, qué bueno sería aprovechar esta unidad familiar que podemos desarrollar en primera instancia en nuestra familia estos días para poder fortalecernos en el deseo que Cristo tuvo cuando oró. Enseñar directamente su palabra, enseñarles a creer, enseñarles a orar, incluso enseñarles a modelar su carácter, porque nos van a estar viendo todo el día y nos damos cuenta, ¿cierto?, que puede parecer agotador, pero quizá dentro de todo lo que está pasando es uno de los propósitos que quizá el Señor tendrá, fortalecer la unidad, para que cuando volvamos a encontrarnos en la iglesia seamos una mejor iglesia. Yo creo y he visto en estos días que sin duda este tiempo ha sido bueno para mí. Cantar en el piano, ustedes saben, más tocar que cantar, orar, leer más la Biblia, hacer un estudio quizá más dirigido con mi esposa, enseñarle algunas cosas a mi hija. Es bueno aprovechar este tiempo, hermano, y poder así también orar como Cristo, pidiendo la unidad de su pueblo y de su iglesia. Así que les dejo con esa meditación y espero que puedan tomarla en su corazón y aprovechar este tiempo que tenemos también de compartir de su palabra.
Dios les bendiga. Un abrazo a todos.